Voy a dar lectura a la palabra del Señor en el primer libro a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Voy a invitarles a orar. Mi santo Dios, le damos las gracias por darnos esta palabra. Pedimos que usted nos enseñe acerca de el significado, el contenido, lo que es necesario para nosotros en estos días. Pedimos su dirección en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor nos habla acerca de la preparación que debemos de tener como iglesia para recibir ahora al Señor. Dice la Escritura, el Señor Jesús hablando que Él es el Alfa y la Omega. Bueno, si Él nos está hablando acerca de que Él es el principio y es el fin, entonces tenemos que prepararnos nosotros porque estamos cerca del fin. Pero antes de que esto ocurra, debemos de estudiar ahora lo que la palabra del Señor nos enseña respecto a los tiempos. Estamos viviendo nosotros en los últimos tiempos, en donde la iglesia, que es un grupo que nació durante el ministerio de Jesús en la tierra, antes de que Él viniera estaban los judíos y los gentiles, pero con la venida del Señor Jesús, la enseñanza de sus apóstoles, discípulos y la venida del Espíritu Santo, vemos nosotros ahora que nace la iglesia, la cual es ahora la considerada novia del Cordero. Jesús es el Cordero, la iglesia es la novia. Y hay un evento que se aproxima en donde la novia, que es la iglesia, sube a los cielos para tener ahora esta boda con Jesucristo el novio, en esa unión perfecta. Estamos estudiando en el libro Primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, los primeros 6 versículos, en donde habían algunos que le preguntaban al apóstol Pablo, sin lugar a dudas, acerca de los tiempos. Pero en base a toda la información bíblica dada por el Señor a través del Espíritu Santo, Dios usando también a sus siervos, ahora el apóstol Pablo le dice de que ellos no tienen necesidad de que Él les escriba, puesto que, como han sido enseñados, dice el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Eso es algo a lo cual apelo en este momento, puesto que cada uno de nosotros somos esa iglesia militante, podemos decirlo de esta manera, que tenemos ese deseo de ser también llevados por el Señor
para pasar a ser esa iglesia triunfante. Y nosotros hemos recibido, los que hemos estudiado su palabra, los que hemos nacido siendo enseñados en el Evangelio, sabemos que Cristo viene. Y es importante que nosotros podamos tomar esa enseñanza y entender claramente que llegará el día en el cual el Señor ha de venir y tenemos que estar preparados. Así hemos sido nosotros enseñados. En algún momento alguien no se quiere entregar a Cristo. Yo he escuchado, he hablado, he predicado del Evangelio y más de alguien me ha dicho, sí, directamente, cuando sea viejo. Hay un himno que dice, no esperes a tu última edad, ¿ya? Y también la palabra del Señor nos advierte, dice de que nosotros nos acerquemos a Dios a tiempo, ¿ya? Que no esperemos nosotros ahora a tener quizás experiencias que contar y decir no hemos tenido contentamiento alguno en nuestros días, en nuestros años. Por eso, entregarse joven al Señor es la recomendación. Bueno, estar con Él siempre. Pero de pronto hemos sido también dispersos, ya sea como el mismo pueblo judío, o 40 días se han transformado en 40 años, saliendo nosotros del camino del Señor, y hay muchos que están lejos todavía de Dios, pero los acontecimientos en el mundo entero están también haciendo, podemos decir, o cumpliendo una labor que es muy importante, ya que nosotros no somos ignorantes a lo que ha de acontecer en los últimos tiempos. Estamos viendo nosotros cómo estamos siendo también probados o llevados a vivir por la fe. Cuando tenemos un confinamiento durante esta pandemia, a estar en nuestros hogares y a buscar de Dios. Bueno, hay muchos caminos que el hombre ha elegido. Nosotros, unos 7.000 millones de personas en el mundo entero y cada uno, dice la Biblia, se fue por su camino. Mas Jesús vino para decirnos que Él es el único camino. Jesús dice, yo soy el camino. Y Él nos llama a Él. Y eso es lo importante, de que cada uno de nosotros entendamos que Dios está cumpliendo su palabra. El Evangelio está siendo proclamado, anunciado. Y en este instante, esta es una de las formas que el Señor también lo tiene. Él está hablando acerca de su venida, ¿ya? Y que nosotros no somos ignorantes a eso. Y nos llama el Señor a prepararnos. Dice aquí que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Si nosotros vamos a algunos versículos de la Escritura, vamos a mirar en algunos de ellos cómo el Señor nos dice en un lugar, por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 24, en el versículo 42, tenemos una forma como el Señor nos dice acá. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad significa estar atentos, estar despiertos mientras otros duermen. Cuando dice aquí, no sabéis a qué hora ha de venir, se trata de algo inminente. Y eso inminente es lo que el Señor trata de decirnos. Ahora, hay más detalles. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero vamos a la parte específica, pronto. ¿Qué significa pronto para usted? ¿Qué significa pronto para mí? Entonces, si estamos ya en los últimos tiempos, ya el Señor nos está diciendo, no sabéis a qué hora ha de venir, tienes que velar, ¿ya? Como en los versículos que acabo de leer en el libro de Primera de los Tesalonicenses, nos está diciendo ahora, aquí en el capítulo 5, dice, porque vosotros sabéis
perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, poniéndonos un ejemplo. Entonces el ladrón no avisa a qué hora va a ir, el Señor va a venir, su palabra la tenemos y el Espíritu Santo que nos avisa acerca de los tiempos. Entonces no sabemos a qué hora. Debemos de velar, dice la palabra del Señor. Ahora nos está diciendo el libro de Apocalipsis que viene pronto. Y también nos dice que es para recompensar a cada uno. Ya. Si vamos a Primera de Pedro, allí en el capítulo 4 de Primera de Pedro, encontramos cómo el Señor nos va enseñando los tiempos, o sea, nos está dando el Señor lo necesario para que nosotros podamos estar preparados. Miremos el versículo 7, dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Y nos da instrucciones, sed pues sobrios y velad en oración. Dice aquí, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. En otras partes encontramos velar separado de orar. Velar es una acción, es un verbo, orar es otro verbo, podemos ponerlo separado. Aquí en este versículo dice velad en oración. Entonces nos está diciendo cómo tenemos nosotros que estar. Ahora, ¿por qué hacerlo de esta forma? Porque al velar en oración no nos olvidemos que oración es conversar con Dios. Entonces es Dios el que va revelando a sus hijos los tiempos. ¿Ya? Vamos al libro de Efesios y en el capítulo 4 encontramos en el libro de Efesios otra referencia respecto a esto. Voy a dar lectura al versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando el Espíritu Santo de Dios descendió allí en el aposento alto y comenzó a descender en todos aquellos que buscaron de Dios y Dios tuvo misericordia de ellos, el Espíritu Santo vino para guiarlos a toda verdad, ¿ya? Para conducir al hombre, para darle a entender cuál es el camino que debe de seguir, ¿ya? El Espíritu Santo guiará a toda verdad, ¿ya? A todo conocimiento. El Espíritu Santo convencerá de pecado, ¿ya? Podemos ver esa parte importante. Sin la obra del Espíritu Santo no podemos decir yo he hecho lo malo, ¿ya? Pero en todas las obras que tiene el Espíritu Santo, si observamos al principio, conduce a la iglesia, lo es todavía, es el director de misiones, yo siempre lo llamo de esa manera, ¿ya? Pero hay una labor importantísima que está ahora detallada en este versículo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual dice, fuisteis sellados para el día de la redención. Quiere decir que el Espíritu Santo fue con el cual Dios se comprometió con nosotros, ¿ya? Y al recibirlo nosotros tenemos ese compromiso que debe de estar ahí pendiente, ¿ya? Fuimos sellados para el día de la redención con el Espíritu Santo. Entonces no tenemos que contristarlo. ¿Y qué significa contristarlo? Hacer lo que desagrada a Dios, ¿ya? Si nosotros vamos por nuestros propios caminos, tomamos determinaciones que van en completa desobediencia delante de Dios, nosotros no vamos a hacer enojar al Espíritu Santo y nos va a gritar y nos va a empujar, no. El Espíritu Santo es un caballero, lo vamos a contristar. Dios no quiere dejarnos, pero el Espíritu Santo no puede quedarse cuando yo estoy contristándolo, cuando estoy viviendo yo en pecado, en falta, cuando estoy yendo por mis propios caminos. Más el Espíritu Santo anhela que yo me arrepienta, que vuelva a Dios para estar en paz y en comunión con Él. Entonces, Dios nos guía a que en este tiempo debemos tener una comunión mucho más grande con el Espíritu Santo, porque, no se olvide, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces tenemos una bendición de tener a Dios con nosotros a través del Espíritu Santo y tenemos la bendición nosotros de ser guiados hacia ese día de la redención, ¿ya? El Señor nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Vuelvo a repetir este versículo porque el día en el cual el Señor viene a buscar a su iglesia, podemos decir, es el día en que nos va a llevar, nos va a sacar de acá, ¿ya?
Nosotros vamos a ir con el Señor. Tenemos dos eventos dentro de la segunda venida de Cristo, dos fases podemos decirlo. La primera es el arrebatamiento o rapto. Algunos difieren, no les gusta esta palabra, dicen no aparece en la Biblia, pero la palabra del Señor nos describe en el libro de Primera a los Tesalonicenses este evento que debemos nosotros de observar de una manera muy especial. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante. Si miramos nosotros desde el versículo 13, porque la venida del Señor está descrita en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Y es muy usual usar estos versículos cuando ha muerto alguien. No sé si usted se ha dado cuenta, puesto que los tesalonicenses, sin lugar a dudas, tuvieron algunos que se dividieron de ellos, se despegaron de ellos por causa de la muerte. Y el apóstol también les consoló a ellos diciéndole, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que, fíjese cómo dice aquí, duermen, ¿ya? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros usamos estos versículos muy seguido cuando despedimos a alguien que ha partido de esta tierra, entendiendo que tenemos una esperanza gloriosa, puesto que ellos se adelantaron, ¿ya? Porque cuando el Señor venga en esa primera fase de la segunda venida de Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, ellos nos adelantan a nosotros un poquito, ¿ya? Pero dice aquí que ellos duermen, ¿ya? Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora, cuando vamos a esa idea de los que quedamos hasta el día del Señor, se refiere a ese día cuando Él viene a buscar a su iglesia, ¿ya? Y aquí está detallado. Vuelvo a repetir, no aparece la palabra rapto, pero sí hay una connotación del verbo arrebatar, y está aquí. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ese familiar que se fue ya y que te trajo mucha tristeza, pero mira lo que dice el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Mira, los muertos en Cristo van a levantarse de las tumbas, de donde estén, y se van a ir al cielo. Y nosotros, los que quedamos, los que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, cambiará nuestro cuerpo a un cuerpo incorruptible y volaremos a la presencia del Señor. Entonces dice, seremos arrebatados. Ahí está la palabra, ¿ya? Que proviene de arrebatamiento, de arrebatar. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto quiere decir que en la primera fase de la segunda venida de Cristo, Él no viene a tocar esta tierra, ¿ya? No es todavía el tiempo en donde todo ojo le verá. Esa es la segunda fase de la segunda venida de Cristo, ¿ya? No nos olvidemos que estamos nosotros con un pensamiento, y esto es lo que creemos, que es pretribulacionista. ¿Qué significa esto? Que nosotros creemos que el rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación. La tribulación supuestamente dura 7 años, en donde podemos ver nosotros la participación de una trinidad satánica operando en esta tierra. Los 3 primeros años y medio será como podemos decir del anticristo, con una careta de bondad, de solucionar dificultades, problemas, pero después de la mitad se desarrolla, o sea, se muestra realmente como quien es. Estamos hablando de un trabajo de esta Trinidad, del falso profeta, el anticristo y la bestia, trabajando en ese tiempo. ¿Ya? Algunos piensan que el arrebatamiento de la iglesia puede ser en el medio de esa tribulación. Otros creen que es al final. Entonces hay ideas post-tribulación, mid-tribulación y post-tribulación. Perdón, al principio es pre. Esa es la que nosotros creemos, ¿ya? Esperamos al Señor. Antes de que venga esa tribulación, nosotros estamos esperando el inminente retorno de Cristo, en donde Él nos guiará a 100 o 1000 ángeles, y
que toquen una trompeta, sino un ángel tocará la trompeta, el Señor vendrá en el aire y dirá, subid acá, nosotros nos elevaremos para ir ahora a ese hermoso lugar donde el Señor tiene reservado para nosotros. Hay eventos en el cielo, como he detallado eventos en la tierra durante estos 7 años, hay eventos en el cielo. Podemos ver el tribunal de Cristo, en donde será un lugar en donde el Señor recompensará a aquellos que han trabajado estando en esta tierra. Lo dice la palabra del Señor allí en el libro de Romanos capítulo 14, dice la palabra del Señor, Romanos 14, 12. Si usted está con su Biblia, vaya mirando estos versículos. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Estamos hablando nosotros cuando hablamos del tribunal de Cristo, no de los incrédulos, sino los que han creído, los que han sido llevados por el Señor. Santiago 1, 12, tenemos otra referencia en relación a esto mismo y encontramos aquí cómo el Señor nos va mostrando y diciéndonos lo que nosotros vamos a participar con Él. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando hablamos del tribunal de Cristo, estamos hablando nosotros de la iglesia del Señor que está con Él ya en los cielos, ya en donde podemos hablar de esas coronas que son entregadas a los que han sido fieles. También habla donde el Señor va a, podemos decirnos lo que hayamos hecho, bueno o malo en la tierra. Pero estamos hablando de un pueblo de fe que ha sido levantado, ¿ya? Cuando también tenemos otro evento en el cielo y está detallado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, ¿ya? Si nosotros miramos versículo 9 y versículo 10, vamos a ver el evento que la iglesia va a experimentar en el cielo, y es las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu que da profecía. Está hablándonos a nosotros de un evento maravilloso que es la cena de las bodas del Cordero, en donde la iglesia ahora toma parte para tener esa unión perfecta con Cristo. Ahora, cuando nosotros estemos en el cielo y hayan pasado este tiempo, que también lo describe Daniel en las 70 semanas, encontramos nosotros ahora que viene el periodo de venir ahora a la tierra. Y dentro de este periodo nosotros podemos llamarle la segunda fase de la segunda venida de Cristo. Y lo describe el Señor allí en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versículo 11 y versículo 14 en especial. Dicen, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Voy a leer versículo 12, 13. La idea es terminar en el 14. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí dice algo muy importante, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces miramos que viene Jesús con poder y gloria. La Biblia dice, todo ojo le verá. Entonces, Él sí vendrá ahora a la tierra. Nos describe el Señor lo que va a suceder en el evento que también la iglesia ahora viene con el Señor, ya a la tierra a reinar en un reinado de 1000 años, un reinado milenial teocrático, en donde será Jesús el que gobierne todo juntamente con la iglesia,
juntamente con ese pueblo que viene. Dice el capítulo 20 del libro de Apocalipsis: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Aquí dentro del reino milenial nos habla de que el diablo será atado por 1000 años. Dice aquí: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Por 1000 años Satanás, el diablo, es encadenado, en donde ahora en este reino teocrático podemos ver nosotros un tiempo maravilloso, en donde Jesús es el que gobierna todo el mundo y nosotros somos ahora los que vamos a estar gobernando con Él. Es maravilloso, es algo glorioso. Pero dice también que después de esto, Satanás, el diablo, será desatado. ¿Ya? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá otra vez a engañar a las naciones. ¿Ya? Y allí vendrá después la batalla del Magedón, en donde el Señor les vencerá, lanzará a Satanás, el diablo, al lago de fuego, y ahora podemos decir que el que engañaba ha sido lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia. Escuche bien, estaban ya la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tenemos nosotros acá la descripción detallada de esto tan glorioso, lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor nos está dando a entender. Y miramos ahora en este mismo capítulo el juicio ante el gran trono blanco. Cuando nosotros somos libres podemos decir, tenemos parte en la primera resurrección, dice en el capítulo 20, versículo 6, que somos felices, bienaventurados, ¿ya? Y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Entonces, este es el pensamiento ideal, que nosotros podamos nacer 2 veces y morir 1 vez. Nacer a la vida en la carne y nacer al Espíritu cuando venga la hora de Cristo a nosotros. Entonces hemos nacido físicamente y hemos nacido espiritualmente. Pero al morir nosotros solamente conocemos la primera muerte y ahora viene la primera resurrección, ¿ya? Y en esa primera resurrección estamos como pueblo de Dios con el Señor. Entonces nosotros pasamos a ser bienaventurados, porque lo terrible va a ser cuando aquellos que no han seguido el camino del Señor, que han ido con sus propias ideas y pensamientos lejos de Dios, con obstinación lejos de Dios, nosotros entendemos que la palabra del Señor nos habla de una muerte segunda. Justamente aquí en el fin del capítulo 20 dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Fíjese bien, juzgados los muertos. Esos que habían muerto ya estaban siendo juzgados, ¿ya? Dice: por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Fíjese, la muerte y el Hades. O sea, estamos hablando que también la muerte y el Hades van al lago de fuego, ¿ya? Esta es la muerte segunda. Y aquí está la parte triste o lamentable, si nosotros no ponemos atención a lo que el Señor nos dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando miramos el mensaje del Señor a las 7 iglesias, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, tenemos también el mensaje a Pérgamo, Éfeso, encontramos nosotros en la mayoría de estos mensajes una palabra que se repite, ¿ya? Y es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, cuando el Señor habló el mensaje a las diferentes iglesias, Él dio a entender que estas cosas iban posiblemente a ser muy difíciles de entender,
Pero el que tiene, dice, oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No está hablando de escuchar cualquier cosa, sino que está hablando de oír lo que el Espíritu dice. Y en este tiempo, con todo lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, el Espíritu de Dios está hablando. Y cada uno de nosotros deberíamos de percibir ese mensaje, el mensaje del Espíritu Santo. Se acerca el día, se acerca la hora. Cristo viene, el día del Señor viene. El Señor, a través de su Espíritu Santo, nos impulsa. Fíjense ustedes que el espíritu del mal nos arrastra para que nosotros nos dejemos llevar y ahora demos lugar a las obras de la carne. Pero el Espíritu Santo nos impulsa, nos llama para que nosotros podamos ahora llevar a cabo las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu, para que nosotros podamos tener esta gran diferencia con aquellos que se dejan guiar por estos tres grandes enemigos que sabemos que tenemos: el mundo, el demonio y la carne, nosotros mismos, ¿ya? Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, no nos olvidemos, el Espíritu de Dios está para guiar a su pueblo, para incentivar a su pueblo, para apercibir a su pueblo, y también dice que está porque fue lo que Dios nos dio a nosotros para el día de la redención, ¿ya? Nosotros fuimos ahora llamados por el Señor para irnos con Él. Eso es lo que Dios quiere. No nos olvidemos. Principalmente el propósito de Dios es que todos sean salvos. Digámoslo de otra manera, que ninguno se pierda. Entonces el Espíritu Santo nos anhela celosamente y nos llama a Dios. Y así como habló a las iglesias, nos habla a nosotros, específicamente a una de las iglesias, a la iglesia de Sardis, le dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere. Entonces nos habla de una batalla, de una guerra contra estos tres grandes adversarios o el propósito del mal. No nos olvidemos, Jesús fue atacado por Satanás, el diablo, ¿ya? Y ese adversario quisiera a nosotros también atacarnos. Dice que es padre mentira, viene y trata de acusarnos, y viene y trata de amedrentarnos para que nosotros no vayamos a Dios o no le creamos a Dios, porque también juega con la mente para que nosotros dudemos, ¿ya? Entonces tenemos nosotros una lucha constante. ¿Y cómo tenemos que vencer? El Señor dice: someteos pues a Dios. Esa es una forma de vencer maravillosa, porque no se trata solamente de resistir al diablo y huirá de vosotros. Ya lo estudiamos en estos días, sino que la clave está en resistir a ese adversario, pero no en base a nuestras fuerzas. El adversario no va a huir de nosotros si nosotros con nuestras manos tratamos de empujarlo. O estamos cubiertos con nuestras obras de caridad, obras de santidad, encerrarnos en un lugar para no pecar. No, dice allí, la clave es: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, la primera parte es someternos a la voluntad de Dios, lo que Él nos diga que nosotros tenemos que hacer, eso tenemos que practicar todos los días. Orad sin cesar. Podemos decir: yo no miento, yo no robo. Hay pecados de omisión, ¿ya? Entonces, en los cuales yo no hago lo malo, pero también hay pecados que yo no hago lo que Dios me dice que haga. Tengo que orar, tengo que velar, tengo que leer la Escritura, tengo que perdonar, tengo que servir. Eso es importantísimo, porque Jesús, antes de irse de esta tierra, le lavó los pies a los discípulos. Pero qué cosa más gloriosa hizo Jesús allí. Pedro dijo: no, yo no puedo, Señor. Me imagino que Pedro, mirando, confiando en todo lo que había caminado, cómo tendría sus pies, y miraba a su maestro de una forma tan gloriosa: ¿cómo él me va a lavar los pies a mí? Pero Jesús dijo: si no permites que yo haga esto, no tienes parte conmigo. Entonces el siervo, el verdadero siervo, sirve. Y el Señor nos mandó a eso, a servir, a servir. Entonces tenemos nosotros este llamado del Señor para hacer esto.
Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿lo estamos haciendo? Porque posiblemente nos estamos sirviendo a nosotros mismos. De pronto estamos predicando el Evangelio y estamos tratando de hablar mal de todo el mundo. O predicando ideas y pensamientos humanos. Estamos diciéndole a la gente, no hagan esto, no se pongan esto, no se pongan esto otro, y no estamos hablando de la obra de Dios en el hombre. Si el que cambia la vida del hombre es Dios, el Espíritu Santo obra en el hombre, pero con nuestras palabras. Nadie va a cambiar, no podemos satisfacer la necesidad espiritual de los perdidos, eso lo hace Dios, pero para que Él lo haga y salga virtud de mí, yo necesito estar metido con Dios. Estamos en un tiempo decisivo y todavía seguimos con ideas y pensamientos humanos, hablando de nosotros, de nuestra historia, de nuestro nombre. Reuniones de 2, 3, 4 horas, las que sean, en donde la mayoría, 90% hablando de mí. No importa la historia que tengamos, tenemos que hablar de Cristo y de su amor, la historia de Jesús. La fe no va a venir por escuchar mi experiencia, mi historia. Pueden ser muy bonitas, pero casi siempre apuntan a que la gente ponga sus ojos en mí, ponga sus ojos en ti. Pero si tú hablas de Cristo, de su amor, de su palabra, entonces se va a alinear lo que dice la misma Escritura. La fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Y eso es lo que necesita hoy la gente. Que nosotros seamos luz, seamos sal, que nosotros podamos decirle a ellos, vamos al hogar celestial, y que vean el regocijo en nuestro rostro, vean nuestra energía, nuestro trabajo, porque estamos desestimando este cuerpo, estamos tratando allí de aplastarlo también, porque el Señor de una manera espiritual nos está purgando, sacando lo malo de nosotros. Esos dolores, esas aflicciones, esas enfermedades están saliendo y me duele y me siento probado aquí y allá, pero Él está sacando la impureza porque Él está haciendo de nosotros algo glorioso, algo maravilloso, esta piedra tosca, inservible, que se equivoca, que hace tantas cosas desagradables, pero el Señor está puliéndola, transformándola en una piedra preciosa. Ahora tenemos nosotros sobre este vaso de barro la presencia de Dios. ¡Qué más glorioso! Entonces tenemos una bendición maravillosa. Se acerca el día de nuestra redención, dice el Señor, erguíos, el día de vuestra redención está cerca. Ya pronto nos vamos al hogar celestial. Ya pronto terminarán todas las cosas. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor nada más, mirarle a Él por sobre todas las cosas y anhelar que todo esto termine, que todo lo humano, todo lo terrenal quede acá y nosotros podamos fortalecidos ahora animar a otros, apuntarles a Cristo. No se trata de la sanidad de sus cuerpos, no se trata de que Dios abra puertas de trabajo para ellos. Todo eso apunta a esta tierra, todo eso apunta a la estabilidad en esta tierra. Cuando alguien te diga, ore por mí porque quiero sanar. Jesús muchas veces recibió enfermos, pero cuando vio en ellos la fe, la entrega, Él dijo, tu fe te ha salvado. Habló primero de salvación que de sanidad física. Entonces, estemos ahora en la sintonía de Dios. Y en la sintonía de Dios en este tiempo es, prepárate. Ese día se acerca y es aquí donde el Señor nos habla en estos versículos hermosos, diciéndole al apóstol Pablo ahora a aquellos hombres que ellos pusieran su mirada en el Señor. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparás. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, qué maravilloso. Se acerca Cristo.
Dice una alabanza: ya Cristo viene, señales hay, alma salvada viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él. Aleluya, qué lindo. Por eso pueden haber muchos problemas en tu vida, hermano, hermana, muchas dificultades si estudiamos nosotros los tiempos, las dispensaciones, si estudiamos todas las palabras del Señor, las profecías bíblicas, qué lindo, qué esperanza gloriosa para su pueblo. Oh, amados hermanos, dice aquí el versículo 23 de 1 Tesalonicenses 5, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué seguridad hay de que esto es una realidad? Pues aquí tenemos al mismo Señor Jesús que pone su sello y dice en el versículo 20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. El que da testimonio de estas cosas, de esto que Dios le dio a Juan allá en la isla de Patmos, aparece en mi Biblia con letras rojitas: ciertamente vengo en breve. A lo cual su siervo respondió: amén, sí, ven, Señor Jesús. La pregunta es: ¿qué respondes tú? ¿Esperas al Señor? Te invito, hermano, hermana, para que nos preparemos para eso, para ese día. El Señor te bendiga y su palabra haga vida en tu corazón. Que Dios sea contigo.